Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos, que Dios nos bendiga. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor por esta bella oportunidad que Él nos concede de nosotros estar acá haciendo esta transmisión en vivo para así poder ser de bendición a su vida, poder compartir estas hermosas palabras que Dios nos da, donde nosotros podemos también ser desafiados por ellas para ser mejores creyentes, mejores hijos de Dios en medio de una generación, siempre digo esto, una generación maligna y perversa, en medio de la cual nosotros podemos alumbrar, ¿verdad? Como luminares en medio de estas tinieblas que arropan nuestra nación, nuestro mundo, nuestro continente como tal. Vamos a orar. Como usted puede ver allí en este cintillo que está pasando aquí abajo, en esta noche tenemos el estudio La disciplina de la vida devocional. La disciplina de la vida devocional. Entonces, vamos a clamar al Señor por ello. Amén. Para que Dios nos dé sabiduría y así podamos estudiar este tema y no solamente estudiarlo como tal, sino también ponerlo en práctica. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos en esta noche, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos concedes para así nosotros poder llegar hasta las diferentes casas, Padre, y poder ser de bendición, poder traer estas palabras para el crecimiento espiritual de todos aquellos que le escuchan. Nosotros reconocemos, Señor, de que si tu Espíritu Santo no aplica estas verdades a los corazones que la han de estar escuchando, pues este trabajo sería infructuoso. No tendríamos frutos de arrepentimiento, de vidas cambiadas. Suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté trabajando de una manera especial en toda vida que escuche este estudio bíblico, ya sea en este tiempo de transmisión en vivo o ya sea en el horario diferido, sea cual sea la condición, Padre, yo oro para que tu Espíritu Santo, si es así tu voluntad, pues esté trayendo convicción de pecado, esté trayendo arrepentimiento a todos los que lo escuchen, Señor. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, muy bien. Entonces, en esta hermosa noche, nosotros estamos hablando del tema la disciplina de la vida devocional. Algo que nosotros tenemos que aprender es que además de esos bien conocidos llamados a la oración, hay dos grandes razones humanas por las cuales tenemos la obligación de orar. ¿Cuáles son esas dos? Bueno, en primer lugar, tenemos que es lo que la oración hace a nuestro carácter. La oración es como una exposición ante Dios. Nuestra alma funciona como esos planes, esas placas fotográficas donde la imagen brillante de Cristo, que es la luz, pues mientras más nos estamos exponiendo a esa imagen, entonces así más vamos a reflejar esa imagen. Si nosotros tenemos un tiempo de oración, por ejemplo, de 5, de 10, de 15 minutos, 30 minutos, una hora al día, así como nosotros vamos aumentando ese tiempo de oración al Señor, pues asimismo su imagen va a ser
cada día más impresa en nuestro carácter. Y allí nos va a imprimir su amor, nos va a imprimir su compasión, su verdad, su integridad, su humildad. Todo esto lo vamos a ver como tal, reflejados en nosotros. Cuanto más tiempo pasemos delante de la presencia del Señor. Entonces eso es lo primero, lo que la oración hace a nuestro carácter. Y lo segundo es semejante. La oración inclina nuestra voluntad a la voluntad de Dios. La oración inclina nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es como un testimonio que presenta Stalin Jones, donde él dice que si yo estoy en un bote en medio del lago, del mar, y yo tiro una soga hacia la tierra, hacia la tierra firme, y queda enganchada en algo en la tierra firme, según yo voy alando esa soga, mi percepción pudiera ser que yo estoy viendo que la tierra se está acercando a mí, pero no es así. No es que la tierra se está acercando a mí como tal, sino más bien yo me estoy acercando a la tierra. Entonces, así mismo es cuando nosotros oramos. No es que yo oro a Dios para que Él haga mi voluntad, para nada, sino que yo me pongo en línea recta con la voluntad suya. Yo me voy, mientras más oro, me voy acercando cada vez más a conocer la voluntad de Dios. Eso es la oración. La oración. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros vemos en estos tiempos? Es que precisamente dentro de la iglesia evangélica de nuestros tiempos hay cada día, y es lamentable decirlo así, hay una tendencia a pasar menos tiempo orando al Señor. En las llamadas iglesias bíblicas estamos hablando, ¿verdad? Porque si metiéramos en ese saco a todas las iglesias, pues entonces el porcentaje sería aún menor. Pero en las llamadas iglesias bíblicas, nosotros podemos ver que cada día ese porcentaje de personas dedicadas a la oración es cada día menor. Y es algo preocupante, porque si la oración va forjando nuestro carácter, si la oración nos va llevando a conocer la voluntad de Dios como tal, y nosotros como iglesia estamos perdiendo esto, pues así mismo como vamos perdiendo esa dedicación a orar, pues así mismo también el carácter de Cristo se va perdiendo en su iglesia, y también la iglesia va caminando sin rumbo fijo a causa de que no conoce la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué? Y bueno, y dentro de ese grupo que ora, pues los porcentajes cuando se dividen entre masculinos y femeninos, hombres y mujeres, pues el porcentaje de hombres que oran es menor que el de las mujeres. Y ya de por sí los hombres somos menos en las iglesias que las mujeres, es decir, que es un porcentaje aterrador, porque los pocos que están entonces oran menos, los pocos hombres que están en la iglesia oran menos que las mujeres. Entonces es algo aterrador. Tenemos que preguntarnos que cuál es la razón por la que tantos hombres fallan en esa parte de la vida devocional personal. Y en parte es por la misma razón que lo que le acabo de decir, que es por la misma razón por la que muchos hombres tampoco asisten a la iglesia. ¿Por qué? Porque generalmente los hombres no son tan espiritualmente sensibles y abiertos como las mujeres a las cosas espirituales, valga la redundancia. También porque los hombres muchas veces estamos dominados por una ética del trabajo que nos absorbe todo el tiempo y que nos hace sentir como que estuviéramos a años luz de distancia de lo que es la meditación y la oración, que son las partes tan importantes de la vida devocional. Entonces, hay otros, ya este es un caso también que se da, es dentro de este segmento de los hombres que no oran, es porque simplemente no han aprendido a cultivar
la disciplina de la vida espiritual interior. Entonces, ahí tenemos estos casos. Entonces, lo que nosotros buscamos a través de este estudio es precisamente que nos propongamos, porque es un estudio dirigido especialmente a hombres, aunque está abierto a todos y puede tener aplicaciones para todos, ¿verdad? Hombres y mujeres por igual, pero como es dirigido específicamente a los hombres, que nos propongamos a tomar en serio este aspecto de lo que es nuestra consagración al Señor y comencemos a tomar medidas claras, ciertas, acerca de nuestro deber y nuestra responsabilidad de pasar más tiempo a solas con el Señor. Pasar más tiempo a solas con el Señor. Entonces, nosotros debemos de estar prevenidos para no pensar que porque estamos acostumbrados a orar, porque pudiera darse este caso de que alguien pudiera ver este estudio y decir, bueno, pues eso no me compete a mí porque yo siempre oro, yo tengo mucho tiempo para orar y yo sigo un orden, entonces no necesito esto. Y esto también es peligroso, pensar eso. Todos nosotros de una forma u otra necesitamos ser animados en estos aspectos tan importantes de lo que es nuestra vida devocional. Entonces, aunque usted ore mucho, pues también el estudio es para usted, para que usted también pueda ser fortalecido. Entonces, lo que es la vida devocional es una parte, o mejor dicho, la oración es una parte de la vida devocional. La vida devocional está compuesta por lo que es la oración, también está la meditación, también está la confesión, que es algo muy importante, y está la adoración. Entonces lo vamos a tratar en este estudio, en esas divisiones que les acabo de mencionar. En el estudio anterior que estuvimos llevando a cabo, pero que lamentablemente no está en Facebook, sino que está en YouTube, allí nosotros estuvimos conversando acerca de la importancia de la oración, de la lectura de la palabra, la importancia de la lectura de la palabra. Y allí hablábamos que leer la Biblia es fundamental para el desarrollo de una mente cristiana. Todo cristiano, lo voy a repetir de nuevo, todo cristiano debe de leer sistemáticamente la Biblia de principio a fin. Y yo sé que a algunos se les haría difícil hacerlo una vez al año. Y como yo les he dicho a algunos hermanos de la iglesia en las reuniones, la mayoría de los planes de lectura que andan en el internet, que usted puede descargar, la mayoría, el 90%, para no exagerar, de los planes de lectura están confinados a hacer de nuestra vida de lectura de la palabra en leer la Biblia en un año. Pero muchas veces las personas comienzan animados el estudio de la palabra del Señor y se proponen, voy a leer la Biblia en este año, pero en el camino se cansan. Yo les decía que si no pueden hacerlo en un año, leer la Biblia en un año, pues que traten de implementar algún plan de lectura que sea un poquito más espaciado la cantidad de capítulos que se lee diario, pero que traten de cumplirlo. Y ahí le ponía el ejemplo de lo que es esta nueva Biblia que salió este año, la nueva Biblia de las Américas, en la versión impresa que tiene, es la única que he visto, sinceramente, es la única que he visto que tiene un plan de lectura que se puede ajustar a sus necesidades. Comienza tomando algunas lecturas generales del plan salvífico del Antiguo y el Nuevo Testamento, el plan de salvación, hasta llevarlo a usted a un plan de lectura de la Biblia en 3 años. Así que ahí, con ese programa que tiene la nueva Biblia de las Américas, que usted la puede conseguir en cualquier librería cristiana, pues usted va a tener un plan que creo que si no lo lleva a cabo, porque son tres formas de llevar a cabo esa lectura de la Biblia, pues es porque ya usted no tiene ese deseo ni ha dispuesto su corazón a leer las escrituras como tal, porque ya ahí sería demasiado que usted diga que no puede leer la Biblia en 3 años completa. Muy bien, pero entonces aquí estamos hablando de la vida devocional. Entonces, ¿qué? La oración es parte de la lectura de la Biblia, es parte de la vida devocional, pero que aquí no lo vamos a tratar porque ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Ese estudio acerca de la lectura de la palabra está en YouTube. Si usted quiere, lo puede escribir por acá, por el
por acá, por el comentario, poner su comentario, y si usted quiere yo le puedo compartir el enlace, solamente al que lo pida como tal. Pero como ya lo tratamos en otra ocasión, ahora vamos a hablar solamente acerca de lo que es la meditación, la confesión y la adoración. Específicamente eso para esta noche. Entonces, ¿qué es la meditación? La meditación tiene que ver, en primer lugar, con escuchar. Es ese ejercicio devocional que nosotros llevamos a cabo a través de escuchar la palabra de Dios. Eso es lo primero. En el Salmo 119, 18, nosotros podemos ver cómo el salmista dice, acá se lo proyecto: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Entonces, nosotros, si dedicamos tiempo a la lectura de la palabra, pero el Señor no aplica esa palabra a nuestro corazón, entonces esa palabra no va a ser efectiva. Esa palabra cobra vida cuando es aplicada a nuestro corazón por el Espíritu Santo. Y eso es lo que el salmista quiso decir o presentó en este verso, donde él dice: abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Nosotros, cuando vamos delante de la presencia del Señor, tenemos que esforzarnos en pedirle a Dios de que esa palabra que yo estoy leyendo sea aplicada a mi corazón, que Dios me dé la gracia para entenderla, para asimilarla como tal y también para aplicarla a mi corazón. Eso el Espíritu Santo solamente puede hacerlo. Entonces nosotros necesitamos leer la palabra de Dios, pero también debemos de orar para que el Señor perfore nuestra, si se pudiera decir así, nuestra cabeza, para que podamos escuchar verdaderamente su palabra. Eso es lo primero. En segundo lugar, también cuando nosotros vemos aquí en el, te lo voy a poner, el Salmo 1, 2, déjeme compartírselo por acá. El Salmo 1, 2, donde el salmista dice que en la ley, hablando acerca del hombre bienaventurado, dice que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Ahí utiliza una palabra por medita, que en el hebreo significa susurrar. Esa expresión era utilizada para explicar los susurros, por ejemplo, de los reyes del Salmo 2.1 y para los murmullos de las palomas en Isaías 59.11. Entonces, la meditación es intrínsecamente verbal. La meditación es intrínsecamente verbal. Eso significa que el salmista memorizaba la palabra de Dios, porque uno no puede susurrar continuamente la Biblia si no la ha memorizado y viceversa. Entonces necesitamos memorizar la palabra de Dios para que ella pueda ser susurrada en nuestros corazones cuando estamos allí a solas con Dios. Y eso dice que juntamente con nuestra lectura sistemática de la palabra de Dios, entonces nosotros debemos de seleccionar pasajes particularmente significados, con cierto significado para nosotros, y susurrarlos con reverencia. Leer pausadamente y devotamente la Biblia, entonces eso nos va a llevar a que todo nuestro ser va a estar ocupado y nos va a llevar entonces a interiorizar esa palabra como tal. Entonces eso es lo primero. Yo necesito leer la palabra y luego memorizarla y luego susurrarla, traerla de nuevo a colación. Entonces, ¿qué va a producir esto? Esta constante en nuestra vida. Bueno, en primer lugar, eso va a traer en nosotros avivamiento, va a traer en nosotros un despertar como tal, esa memorización de la palabra. Entonces aquí estamos
dando un pasito más adelante. No solamente es leerla, no es solamente estudiarla, ahora usted tiene que memorizarla, usted tiene que aprenderlo y eso va a traer un despertar en su vida, va a traer un avivamiento, va a traer sabiduría, va a traer un aumento de la fe, como tal. Nosotros podemos ser desafiados, convencidos de culpa y alegrados con el llamado a la meditación. Entonces, la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Bueno, usted tiene que comenzar a ejercitarse. Eso es lo primero que usted debe de hacer. Usted tiene que comenzar a ejercitarse continuamente para que esa palabra esté obrando en su corazón y en su mente. Nosotros debemos de hacer de la meditación parte de nuestra vida devocional normal. Si cuando yo voy delante del Señor, yo medito la palabra, la susurro, lo que yo he aprendido, la repito, la interiorizo y entonces en consecuencia esa palabra va a ir haciendo esa obra, esa transformación en nuestros corazones. Algo que tenemos que entender que la disciplina de la meditación, es decir, volver a la palabra, susurrarla, pensar en ella, escucharla y pensar en ella y susurrarla y repetirla de nuevo, pues es un imperativo de parte del Señor. Yo quiero invitarle a que usted pueda confirmar esto en ese mandato que el Señor le dio a Moisés. Claro está, se lo dio a Moisés como el principal medio para que nos llegara a nosotros, pero que también tiene aplicación a nosotros. En Deuteronomio, el capítulo 32, verso 46 al 47. Allí nosotros podemos ver esto. Mire cómo dice la palabra del Señor. Ahí usted la tiene. No sé si lo puede ver, no sé si necesitaría que sea un poquito más grande. Podemos hacerlo. A ver si, creo que aquí se ve un poquito mejor. Dice así la palabra. Les dijo, fijen en su corazón todas las palabras con que les advierto hoy. Ordenarán a sus hijos que obedezcan cuidadosamente todas las palabras de esta ley, porque no es palabra inútil para ustedes, ciertamente es su vida. Por esta palabra prolongarán sus días en la tierra a donde ustedes van, cruzando el Jordán, a fin de poseerlas. Fijen en su corazón todas las palabras con que les advierto hoy. Ahí es que está la ordenanza. Ahí es que está la ordenanza. Entonces, ese es un imperativo de parte del Señor. Usted debe de aplicar a su corazón todas esas palabras que usted está leyendo. Y eso se aplica a través de meditar en ella, volver a ella, susurrarla, volver constantemente a ella, aprendérsela de memoria. Eso es lo primero, la meditación. Lo segundo es la confesión. La vida devocional no puede mantenerse sin la confesión. Y la confesión se puede hacer en cualquier momento. Idealmente debería de hacerse cada vez que nosotros pequemos, claro está, pero con demasiada frecuencia nosotros somos demasiado soberbios y estamos emocionalmente cargados y eso nos impide reconocer nuestro pecado en el momento que lo cometemos. Por ejemplo, cuando nosotros perdemos el control en una discusión, ahí quizás no vamos a reconocer que sí, yo lo hice mal. Y quizás más adelante, cuando la sangre vuelva se enfríe, ¿cómo es que dicen? Hay un término por ahí. Cuando todo baje a su nivel, entonces ahí es que usted va a reconocer, pero sí, yo lo hice mal, sí. Yo no debía haber actuado así. Entonces, la vida devocional, si no hay confesión, es imposible llevarla a cabo porque entonces siempre vamos a estar sobrecargados de culpa. Entonces, la confesión delante del Señor debe ser una constante en nuestro caminar como cristiano.
esa confesión debe de ser espontánea. Si nosotros, por ejemplo, hemos aplazado admitir ante el Señor que hemos pecado, es posible que tengamos que hacer confesión de eso antes de iniciar nuestro tiempo devocional. Es posible que tengamos que venir delante del Señor porque durante ese tiempo devocional quizás no vamos a estar en paz delante del Señor a causa de que tenemos algo sin confesar delante del Señor. Entonces, incluso durante ese tiempo también de confesión de esos pecados que ya conocemos, pudiera darse el caso que hayan algunos pecados que salgan a la luz. Es decir, que en ese momento yo hice esto ayer mal, Señor, perdóname por esto. Entonces, en un momento dado, usted se acuerda de algo como que dejó pasar, como que lo vio normal en ese momento y después dice, pero esto estuvo mal. Esto estuvo mal. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que practicar siempre, la confesión. Claro está que nosotros no llevamos a cabo la confesión a un sacerdote, como la Iglesia Católica Romana. Nuestra confesión es a Dios y a quien yo he ofendido también. Si yo ofendí a alguien, yo debo de ponerme a cuentas con él, debo de reconciliarme con él, debo de confesar que yo lo hice mal y reconciliarme con esa persona que he ofendido. Pero muchas veces pecamos sin ofender a alguien específico como tal, entonces esa confesión tenemos que hacerla a Dios. El Salmo 139, 22 al 24, es una exhortación a que el Señor nos examine, a que el Señor nos pruebe, que el Señor conozca si en nosotros hay pensamiento de maldad y que si hay en nosotros algún camino de perversidad y que nos guíe por el camino recto. Entonces, asimismo, nosotros también tenemos que orar. También nosotros tenemos el caso de Isaías, cuando él se encontró ante la majestad de Dios, es decir, cuando él contempló la gloria de Dios en aquella visión que tuvo, eso quedó registrado en Isaías capítulo 6, cuando él contempló esa majestad de Dios, él lo único que pudo decir, ay de mí que yo soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo de labios inmundo, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando nosotros entramos en ese tiempo de adoración al Señor, entonces allí también podemos ver la majestad de Dios y eso nos lleva a confesar nuestras culpas, a vernos como tal, como somos, como tal, pecadores caídos, que solamente el Señor ha extendido su misericordia y les ha hecho merecedor de la vida eterna por los méritos de Cristo. Esa confesión debe de ser también sistemática, es decir, nosotros debemos de constantemente ir delante del Señor. Es algo que yo también exhorto a que los hermanos tengan este tiempo de confesión durante el culto dominical para que nos sirva como una forma o un modelo a seguir de cómo debemos de acudir al Señor en nuestra vida diaria. Entonces también nosotros debemos confesar nuestros pecados de manera específicos. Es decir, siempre y cuando tengamos memoria de ello, mira, yo hice esto mal, Señor. Discúlpame, Señor, dame la fuerza, dame tu gracia para yo no caer en este mismo pecado. Dame esa madurez que solamente tu Espíritu Santo puede traer a mi vida para yo poner todo lo que está a mi alcance, humanamente hablando, y así no voy a ir a caer en estos pecados. Eso es lo que tiene que ver con la confesión. La confesión. Pero las disciplinas devocional también debe de terminar con una adoración sublime a Dios. Y esto comienza con esa debida sensación de temor reverente ante la presencia del Dios que conocemos y servimos. Debe de haber en nosotros esa reverencia cuando nosotros nos acercamos a Dios. Esa reverencia debe de
llevarnos también a estar concentrados en lo que estamos haciendo. Como Martín Lutero dijo, para estar repitiendo palabras en oración mientras su corazón esté lejos es una ofrenda contra Dios. Para estar repitiendo palabras en oración mientras su corazón esté lejos es una afrenta contra Dios. Entonces, cualquier cosa, si se va a hacer bien, entonces requiere que el hombre esté involucrado en todo su ser, espiritual y cuerpo. Necesariamente tiene que estar involucrado todo su ser. Y así es la adoración. Entonces, estamos hablando dentro de lo que es la adoración de la vida devocional, dentro de la vida devocional. La adoración comunitaria o corporativa, que es la que se da en la iglesia, en la reunión de los santos, aplica también de igual forma. Es decir, si ahora estamos hablando de adoración, no estamos hablando necesariamente de la adoración corporativa del día domingo, aunque aplica de igual forma. Es decir, yo debo de acercarme a Dios con la misma reverencia que me acerco en la reunión del día domingo, así mismo en mi tiempo devocional delante de Dios. En mi tiempo devocional personal, con esa misma reverencia, también debo de acercarme. Y esto, entonces, pues nos va a fortalecer y vamos a hallar gracia de parte del Señor. El Señor va a recompensar ese esfuerzo, no porque lo merezcamos, ¿verdad? Pero Dios, su amor es amplio y su misericordia extensa y nos da mucho más de lo que pedimos, o mejor dicho, mucho más de lo que merecemos. Esa es la idea. Nos da mucho más de lo que merecemos. Entonces, dentro de la adoración debe de haber reverencia, en primer lugar, pero también debe de haber contemplación. ¿Qué es eso? Bueno, como su nombre lo dice, es tomar ese tiempo para nosotros estar contemplando a Dios en toda su creación. Porque a Dios no le podemos ver con nuestros ojos físicos ni espirituales todavía. No lo podemos ver. Pero sí podemos ver la majestad de Dios a través de contemplar su creación. Esa obra perfecta. ¿Ah? Esa obra perfecta que Él creó. Y eso es lo que nosotros vemos en el Salmo 19. El Salmo 19, que comienza con esas palabras de exaltación, de glorificación al nombre del Señor. Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. Es así como el salmista contempla la gloria de Dios. El salmista ve a Dios a través del macrocosmo, la majestad de lo que Él ha creado. En el caso, por ejemplo, del Salmo 129, donde nosotros podemos ver cómo el salmista alaba, entonces, en este caso, en el caso específico del Salmo 129, por lo que es la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia de Dios en lo que es la mente y el cuerpo humano específicamente. Entonces podemos alabar a Dios por el macrocosmo, lo grande, lo bello que Él ha hecho y también por pequeños detalles. Un niño, cómo ese niño se gestó, cómo ese niño se formó en el vientre de una mujer, cómo llegó a ser esa vida, en esos pequeños detalles que nosotros podemos ver en el día a día. Entonces eso es parte de nuestra vida devocional, la contemplación, ver a Dios manifestado en su creación, Pero también nosotros podemos contemplar a Dios a través de lo que Él hace en la vida del creyente, comenzando por lo que conocemos en las escrituras de cómo Dios libertó al pueblo de Israel, cómo Dios prometió en Abraham, que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, cómo Dios fue cumpliendo esas promesas, ese pacto que Dios hizo con Abraham en primera instancia, cómo fue cumpliéndolo hasta llegar a Cristo. Y también luego podemos ver cómo Dios ha estado obrando en la historia de la iglesia, luego de la
venida de Cristo, la encarnación de Cristo, cómo ha sido, cómo Dios ha mantenido, ha preservado la iglesia a pesar de los ataques, a pesar de las estrategias, las estratagemas de Satanás por destruirla y nunca ha podido. Y también cómo Dios ha venido obrando en nuestra vida, cómo Dios ha venido trabajando con nuestra vida, cómo nosotros le conocimos, cómo esas aparentes coincidencias que se dieron en nuestra vida nos llevaron a conocerle, que no son coincidencias, sino lo que es la providencia de Dios. Entonces, a través de eso también, de contemplar eso, nosotros podemos glorificar y exaltar el nombre del Señor. Entonces, eso es parte de lo que es nuestra vida devocional, la contemplación. Y la adoración, entonces, eso está parte dentro de lo que es la adoración. La adoración llega a su apogeo, a su punto culminante, es cuando luego de haber contemplado a Dios, ya sea en el macrocosmo, en el microcosmo, en la historia de la iglesia, en sus promesas cumplidas en las escrituras y en nuestra vida, entonces eso nos lleva a prorrumpir en una alabanza ferviente delante del Señor y entonar cánticos a Dios. Porque cuando nuestro corazón se volca delante del Señor, al contemplar su majestad, su gloria, como Él ha obrado en nuestra vida, pues ¿qué le puede quedar al corazón? ¿Qué le puede quedar si no solamente una alabanza? Entonces allí, cuando estamos en ese momento de alabanzas a Dios, allí podemos ya sea orar, volver a orar o leer la palabra o mejor aún, cantar su palabra. Y para esto entonces tenemos los salmos, porque los salmos vienen a perfección, vienen a la perfección, ya que son un manual de adoración. Entonces cantar salmos, entonar salmos o entonar himnos también, que no son inspirados, pero como tal tienen un fuerte fundamento bíblico y por lo tanto entonces también nos conduce de una manera especial a exaltar y bendecir el nombre del Señor. Entonces, en las escrituras también tenemos otros himnos que no corresponden necesariamente a los salmos. Ayer en el culto estuvimos hablando acerca de el Magnificat, que es un canto de María, cuando visitó a Elizabeth. También tenemos un himno, según se cree, según algunos comentaristas, en Colosenses, capítulo 1, verso 15 al 18. También tenemos en Juan 1, que es vamos a decir, es como una poesía, y se pudiera también entonar. Filipenses 2, Apocalipsis 4 y 5 también habla acerca de eso. Entonces, ese tiempo devocional privado debe de elevarse en alabanza lírica, improvisada, desde lo más profundo de nuestro corazón. Es decir, no es solamente aquí estoy, Señor, aquí están mis necesidades, aquí están mis problemas, y ya yo sigo con mi trabajo. Y ya yo sigo en mis faenas diarias. No, debo de sacar tiempo para glorificar y exaltar el nombre del Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón. Debe de ser así, mis hermanos. Entonces, por último, tenemos lo que es la sumisión. ¿Conduce la adoración a algo más? Sí. ¿A qué conduce? A la consagración de nuestro cuerpo, de toda nuestra vida, como un acto supremo de adoración. Así fue como Isaías coronó su gran experiencia con Dios. Cuando Isaías estuvo allá y vio y contempló la majestad de Jehová en Isaías capítulo 6, donde él dijo: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos, habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, ha contemplado a Jehová, el Dios de la gloria. Dice que un ángel fue donde él le dice, y tomó un carbón del altar y le dijo: he aquí que esto tocó tus labios, es limpio tu pecado y tu culpa. Y luego entonces oyó una voz que decía: ¿a quién enviaré y quién irá en nuestro nombre?
Y entonces ya ahí, luego, ¿verdad? De Isaías haber contemplado la majestad de Dios, luego de haber tenido esa convicción de limpieza, ¿verdad? Porque confesó su pecado y por eso recibió perdón. Entonces, luego de eso, entonces Isaías pudo responder afirmativamente al llamado que el Señor le estaba haciendo. ¿Y qué fue lo que dijo Isaías? Pues ahí está en Isaías 6:8. Heme aquí, envíame a mí. Entonces ahí en ese momento, cuando ya nosotros estaremos listos para responder afirmativamente al llamado de Dios. Ahí es que estamos. También tenemos el caso de Romanos capítulo 11, cuando el apóstol Pablo termina este capítulo, que es una doxología y termina con una tremenda reverencia, Romanos 11:36, donde Pablo dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Luego que termina, acuérdense que cuando nuestras Biblias fueron escritas, no fueron divididas originalmente en capítulos y versículos. Eso vino siglos después de haberse escrito las escrituras para una forma más fácil de buscar y leer la Biblia. Pero originalmente estaba todo corrido, solamente los signos de puntuación lo dividía. Inmediatamente Pablo termina ahí en Romanos 11:36. Romanos capítulo 12, él dice, luego de que termina en esta adoración al Señor, ahí el verso 36 de Romanos 11, Romanos 12, el siguiente capítulo dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, nuestro tiempo devocional debe de finalizar con esa rendición consciente al Señor de cada parte de nuestra personalidad, de todo deseo, de toda relación, de toda esperanza. Una vez que nosotros nos rindamos así, entonces habremos llegado a la cúspide de nuestra adoración personal. Iba a decir familiar, pero es personal. Nuestra adoración familiar. Entonces, y saldremos satisfechos de allí, ¿verdad? Descansado, esperanzado, con ese sentido del deber cumplido. Ahora, lo que nosotros tenemos que pensar es que nada de eso que yo le he mencionado en esta noche podrá hacerse si no hay disciplina. La razón por la que muchos hombres no tienen una vida devocional eficaz es porque no se han disciplinado para eso. No saben lo que es porque nunca han apartado tiempo para ver en qué consiste. No oran porque no apartan tiempo. Y por esa razón su personalidad no se elevará a la estatura de Cristo, porque no han expuesto su vida a la luz pura y esa voluntad humana sigue siendo torcida porque no ha sido enderezada por su unión con el Señor. Entonces, todo esto que yo le he mencionado demanda de usted conscientemente una planificación. Planificación. Una disciplina. Una disciplina. Y yo creo que esto demanda de hombres que sean de férreo carácter. Porque para que las cosas se puedan llevar a cabo, usted tiene que estar muy organizado. Necesita estar muy organizado, muy disciplinado. Entonces yo le invito a que usted pueda, a partir de este momento, comenzar a tomar medidas en su vida para que esa vida devocional comience a rendir frutos. ¿Por qué? Porque usted va a estar disciplinado, porque usted va a tener un horario, porque usted se va a planificar para que no haya nada que le quite la bendición y el privilegio de formar parte de ese ejército de hombres, que a pesar de que son pocos, pero los hay, de ese ejército de hombres que mantienen una vida devocional fuerte, saludable, porque han aprendido la disciplina.
Así que Dios les bendiga, mis hermanos. Damos gracias al Señor por los que pudieron conectarse. Ahí tenemos a nuestra hermana Wendy que nos da un corazoncito. Nuestra hermana Milán también tiene allí esos motivos de oración. Dios bendiga a mi pastor, amén, mi hermana. Dios le bendiga a usted también. Así que damos gracias al Señor por este tiempo y cualquier pregunta, cualquier inquietud que usted le haya surgido a causa de este estudio, pues estamos aquí en la mejor disposición de contestársela. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que el Señor nos dé esa gracia para poder desarrollar una vida, la disciplina de una vida devocional fructífera delante de Él siempre. Que pasen feliz noche.